Entonces, seguimos con la segunda parte de nuestra clase de revisión bibliográfica de Calambre, ¿ya? Hablamos sobre la afinación y los tipos de afinación, ¿cierto? ¿Ya? Vamos. Nos toca ahora el sentido del ritmo, que le toca al Fabián, ¿cierto? Dale, Fabián. Yo iba a hablar del vibrato. Te mandé la lista y dice sentido del ritmo, Fabián. ¿La leíste? Sí. ¿Para qué me la pediste? Es que perdí los... Pero es que dice vibrato y perdí todos los chats ¿Cuánto queréis perder? porque tuve que... ¿Ah? ¿Cuánto queréis perder? A ver. ¿Me podría mandar, por favor? Ahí. Ahí está, ¿cierto? Sentido del ritmo, Fabián. ¿Sí o no? Ya, pero de todas maneras no he hablado del vibrato. ¿Puedo hablar del Que el vibrato? vibrato va a hablar el color. Pucha. Es que si hablo del sentido del ritmo no voy a decir nada. Prefiero hablar del vibrato. Pero ¿para qué me pedí la lista de la mañana temprano? Si no la voy a leer, no entiendo. ¿Cuál es el sentido? No, porque es que perdí los chats y me traspapelé, porque la vez anterior quedamos al medio, o sea, no alcancé a hablar del vibrato y me tocaba el vibrato en ese Claro, entonces. pero después dijimos que íbamos a hacer todo de nuevo y hicimos una lista nuevamente y redistribuimos los Ya, temas, ¿cierto? Y a ti te tocaba el sentido del ritmo. pucha, ya me traspapelé. Veamos si el coloro te quiere cambiar. Coloro, ¿estáis por ahí? Coloro. Sí, sí estoy. Ya, ¿quería hablar tú del sentido del ritmo? ¿Y le dejáis el vibrato al Fabián? No. ¿No? ¿Dijo? Dijo que no. No, dije que no. ¿Ah? ¿Dijiste que no? Mucho el color. ¿Qué dijo el coloro? Ya no entendí. No, dijo que no. Ya. Está bien, entonces tenéis que hablar del sentido del ritmo. Es que no podría ser el sentido del ritmo. ¿Por qué? Porque no leíste todo el capítulo y solamente leíste lo que te tocaba a ti y la idea es que leyeras todo el capítulo, ¿cierto? Exactamente. Ya. ¿Y cuál es el sentido de leer solo el capítulo y no leer, o sea, leer solamente tu parte y no leer todo el capítulo? Si la idea es que aprendas y esto, como revisión bibliográfica, te ayude a entender lo que leíste, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y no eran demasiadas No, o hojas. sea, ¿Cuántas eran? Como 20, 25 hojas y pasó un mes de nuestra última revisión bibliográfica, entonces no era muy difícil leer 25 hojas, ¿cierto? Pero haber leído 10 hojas menos de 10 hojas por semana y lo hubierais hecho, ¿viste? ¿Que solo voluntad? Ya, yo voy a hablar del sentido del ritmo. Entonces, un segundo factor para el desarrollo de la mano izquierda es el que llamamos el sentido del ritmo. Y el sentido del ritmo, ¿cierto? Es la capacidad de poder hacer el ritmo que está escrito, poder ejecutarlo de manera estricta. Y podemos establecer dos tipos de sentido del ritmo. Uno que es el musical y otro que es el técnico, ¿ya? El musical es obviamente el resultado. Cuando tenemos una partitura escrita con un ritmo determinado y podemos hacer el ritmo determinado por esa partitura, exacto, eso es el resultado y eso sería como el sentido del ritmo musical, ¿ya? Pero también tenemos un sentido del ritmo técnico, que son todos aquellos movimientos que van a provocar que nosotros tengamos ese resultado, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos que tocar la estrellita, la, mi, fa, mi, etcétera, para poder seguir con el ritmo del cambio de cuerda, vamos a tener que hacer un movimiento con el brazo, mi. Entonces, ese movimiento del brazo tiene que estar coordinado
para no perder el ritmo de la negra, ¿cierto? ¿Sí? Y después, fa, fa, tenemos que poner el primer dedo y tenemos que coordinar que el primer dedo sea justo y además coordinarlo con el arco que no pierda la negra, ¿ya? Entonces todos esos movimientos que hicimos con el movimiento del arco, con el movimiento del primer dedo, corresponden al sentido técnico del ritmo. O sea, todos esos movimientos que van a provocar como resultado que vamos a hacer esa estrellita con el ritmo adecuado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esa es como la diferenciación. Por estas dos cosas, el ritmo musical y el ritmo técnico coinciden y a veces no siempre coinciden, porque a veces nosotros tenemos que preparar técnicamente movimientos para calzar, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un ligado, por ejemplo, para poder hacer ese pasaje, nosotros tenemos que primero el arco se prepara el movimiento de antes. Si ustedes ahí estamos justo. Pero si ustedes preparan el cambio de cuerda, o sea, se empiezan a acercar a la cuerda mi antes, se dan cuenta que no es esto, esto y esto, sino que es esto. Ya estoy casi en el mi. ¿Cierto? Vamos acercándonos a la cuerda mi y justo cuando tenemos que cambiar ya estamos en la cuerda, ¿cierto? Eso es un movimiento adelantado del arco para poder conseguir el ritmo bueno. ¿Cierto? Si tuviera que ser ligado, me queda más crítico todavía, porque pero en cambio, si lo hacemos justo, ya no sale. ¿Se dan cuenta? Muchas veces con el arco vamos a tener que preparar el sentido del ritmo, y el sentido del ritmo muchas veces va a ser adelantado respecto del resultado rítmico. Y cuando lo hacemos muy encima nos resulta lo rítmico, lo que tenemos preparado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces por eso él dice que a veces coinciden, porque hay cosas que sí tienen que ser movimientos preparatorios que son simultáneos, sincronizados con la nota, y hay otros movimientos que no, que tienen que ser adelantados. ¿Ya? El control del ritmo en los pasajes lentos o en los cambios de tempo resulta con frecuencia más difícil de alcanzar que las espectaculares velocidades del virtuosismo. El virtuosismo generalmente son notas que son como más repetitivas, entonces si ustedes lo estudian lento y lo hacen cada vez más rápido, es muy probable que les salga. Pero a veces, muchas veces, mantener el carácter o el ritmo en algo lento, por ejemplo, tratan de llevar la negra en este pulso. Difícil, ¿cierto? Aplaudan, a ver. 3 y... Como... Es que se va a escuchar. No importa, como... háganlo nomás. Ya, es difícil llevar un ritmo lento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno para llevar el ritmo lento? Subdivide. Entonces, en vez de hacer, pensar en el... Pienso en el... Pam, 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 pam. Cuando uno subdivide el ritmo lento, es mucho más fácil de llevar en forma precisa. Pero si uno dice pam, pero ahora, ¿cierto? ¿Ok? Entonces muchas veces tocar un ritmo limpiamente en un tempo lento es muy difícil, ¿ya? Para que lo tengan claro. La maestría sobre el complejo rítmico, el sentido técnico del ritmo, más la coordinación de ambas manos, es en su totalidad un problema de correlación. ¿Recuerdan cuál era la correlación? Mente-cuerpo, ¿cierto? De respuesta inmediata y precisa de los músculos a las directrices
de la mente. Para el desarrollo de la correlación, el lector habrá de consultar ejemplos del capítulo 4 y debe recordar que su importancia es incalculable. ¿Ya? Problemas técnicos especiales, desplazamiento. ¿A qué le tocó eso? Voy a tener que hacer todos los capítulos yo, parece. Desplazamiento, la Paula. Y la Paula no vino. ¿Quién quiere hacerlo por la Paula? Ya, la Cristina. Va. Yo puedo hacerlo, a ver, ya. Bueno, según el libro, hay dos tipos de desplazamiento. Está el desplazamiento completo y el semidesplazamiento. El desplazamiento completo sería como cambiar de primera a tercera posición. ¿Ya? Eso significa que se cambia todo, los dedos y el pulgar incluido. El semidesplazamiento es cuando uno tiene una posición fija y cambia como solo una nota. Por ejemplo, de primera a media posición solo tienes que mover el índice. Eso sería un semidesplazamiento. Sí, es cuando uno en una posición determinada como que reestructura los dedos que no tienen que ver con esa postura. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos en tercera posición y hacemos re, mi, fa, sol, eso es un desplazamiento entero. ¿Cierto? Ahora, si nosotros lo que quisiéramos hacer, quisiera hacer con do sostenido, por ejemplo, si, do, re, mi, fa, cambié a tercera posición, está el re con 1, y ahora voy a hacer el do con 1. Y ahora estoy en tercera. Y no cambia nada, y ahora hago esto. ¿Se dan cuenta? Que en la misma tercera hice una extensión para atrás y reorganicé todos los dedos sin mover nada. Y es como una pseudo segunda posición. ¿Ya? Eso van a servir para algunos casos, sobre todo de cambios de posiciones que son muy breves. Entonces que no necesitamos hacer el... ¿Cierto? Que son muy breves, entonces podemos hacer extensiones, reorganizar la mano por esa brevedad y volver a la posición normal sin tener que estar haciendo tantos cambios. ¿Ya? Esos son los semidesplazamientos. Gracias, Cristina. Sigamos. ¿Qué sé? Doble cuerda. Nada más que eso. Nada más que agregar entonces con los desplazamientos. Ah, el desplazamiento que hay, bueno, hay tres tipos de desplazamiento. Bueno, sí. Está el sobredeslizamiento, el subdeslizamiento y está la combinación de ambos. Bueno, el primero, el sobredeslizamiento, es cuando, es cuando uno toca como las notas de pasaje para cambiar de una posición a otra. Es que con violín se explica sin violín. Entonces, tenemos Pero, un cambio de posición con nota pivote. La nota pivote es la nota que va a hacer el cambio de posición. ¿Ya? Tenemos uno que el primero que, ¿cómo le nombraste, Cristina? acá sale como sobredeslizamiento. Sobredeslizamiento. Creo que es la francesa, la rusa. No, no Claro. sé cuál era. Franco-belga, ¿cierto? Ese, franco Que belga. si yo quiero llegar estoy en el si y quiero llegar al fa, ¿cierto? Lo que voy a hacer es tocar el si, Uno, cambiar de posición hasta el re, uno, y toco el fa, tres. ¿cierto? Ese cambio de posición se llama franco-belga, ¿cierto? Sí, sí. El dedo pivote es el dedo anterior. Entonces el dedo anterior se acomoda a la posición a la cual tiene que llegar y después ponemos el dedo que corresponde. ¿Ok? ¿Sí? Y si por ejemplo bajara, tendría que bajar con el 3 y después poner el primer dedo. ¿Ok? Siempre es Sí. el dedo anterior. Ese es el deslizamiento franco-belga. El El otro. deslizamiento ruso es con el dedo que viene. O sea, si yo quisiera hacer lo mismo, el si y el fa, tendría que tocar el si, poner el tercer dedo y si quisiera bajar tendría que poner el primer dedo.
¿sí? Ese tipo de deslizamiento es mucho más arriesgado y mucho más expresivo también, ¿cierto? Entonces, yo generalmente no se lo recomiendo en este nivel que están aún. Quizás para un nivel más avanzado, quizás podría ser, por ejemplo, ahí lo hice con ruso, ¿ven? Ahora, si lo hubiera hecho con franco belga, hubiera sido... Ya no es tan expresivo como técnico, ¿cierto? Pero es para uso, el tipo ruso es para uso más expresivo más adelante. Y el otro que es la combinación, que sería, estoy en el sí, primer dedo, y quiero llegar al fa, tercer dedo, sería como una combinación de ambas. Hago pivote con el primer dedo, hago pivote con el tercer dedo. ¿Sí? Es una combinación de ambas. Todavía más difícil de hacer. Pero se dan cuenta que es muy expresiva. ¿Cierto? ¿Ok? Ya, existen esos tres tipos, ¿cierto? Entonces dice, el dedo pulsa la nota anterior y posterior y desplaza y hace. El dedo que pulsa la nota anterior y posterior al desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento, movimiento deslizante realizado por el dedo que se encuentra sobre la cuerda y comienza el mismo, pero la nota de llegada es pulsada por un dedo diferente. Ese es el que le acabo de decir. El primero es preparativo nomás, es solamente el portamento. O sea, si yo quisiera cambiar del cierre, y eso es común para todos. Ahora, si el dedo es distinto, tenemos el franco belga. Si el dedo es distinto, tenemos el ruso. Y tenemos el mixto. ¿Ok? ¿Se entiende? Él dice que existen tres tipos, pero nombra cuatro porque el primero es solamente el portamento. El portamento es el deslizamiento. ¿Estamos claros? ¿Algo más que agregar, Cristina? Esto es como un detalle nomás que dice que muchas veces cuando se estudia el tema del desplazamiento o cambio de posición, a veces acortamos notas y hay que tener cuidado con eso y también el tema de la afinación. Ya. Y siempre el desplazamiento es previo. Uno le quita tiempo a la nota anterior y no a la nota de llegada. Entonces, si yo tengo que hacer el si, fa, si, fa, si, fa, ¿ok? Y no quitarle. No, la nota que a la que tenemos que llegar siempre tiene que ser a tiempo. Y le quitamos el tiempo a la nota anterior. ¿Ok? ¿Ya? Es súper importante tener el dedo pivote muy claro. Generalmente para la subida ustedes la tienen súper claro, pero para las bajadas siempre están adivinando las notas. Por eso siempre las bajadas son muy desafinadas. ¿Cierto? Sobre todo cuando estás, por ejemplo, tocando, no sé, imagínense que estoy tocando una cuerda, una escala de la. ¿Cierto? Después, y tengo que llegar al do sostenido. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Cierto? ¿Y qué debería hacer? ¿Cierto? Estamos en el re. Bajamos la. Entonces, después lo enmascaramos nomás. ¿Se dan cuenta? Eso de adivinar las notas es una muy mala práctica. Sáquenla de ahora en adelante porque después van a tocar escalas en donde van a tener menos referencias y no van a adivinar. ¿Ya? Confirmo. Ok. Muy bien. Eso sería todo, ¿cierto? En el ejemplo 10 explica un poco ese mismo ejemplo que yo acabo de dar, ¿cierto?
en el ejemplo 10 hace primero el desplazamiento de la nota si al fa, ¿cierto? Entonces, en A tenemos el desplazamiento de franco-belga, porque el primer dedo llega hasta el re y después hacemos el fa. En la letra B tenemos el desplazamiento ruso, porque tenemos el primer dedo, ponemos el 3 en el re y subimos al fa. Y en la letra C tenemos el desplazamiento mixto, en el cual el primer dedo se mueve como a do, y justo después el tercer dedo a mi, y llegamos a fa sostenido, ¿cierto? Ese ejemplo 10 es el ejemplo de la explicación total de todo lo que hice recién. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Seguimos, dobles cuerdas. ¿Qué le tocó? Dobles cuerdas. Ahí te había tocado dos, Fabián. Supongo que tampoco leíste el doble cuerda. No escuchamos. ¿Ah? Más encima dos. Sí, más encima dos te tocaron. ¿Viste? Malo ya. Voy a tener que cubrirte 2 veces por no leer el capítulo. Yo puedo hacer doble cuerda. Ah, Ya. también soy yo. Bueno. Ya, color. Dobles cuerdas. Ya lo primero de las dobles cuerdas, que hay que saber que es un problema de mano derecha como de izquierda. Ya. Y que lo más importante es evitar el exceso de presión, porque eso va a ser una rigidez y una tensión. Super. ¿Qué más? ¿Qué tipo de afinación ocupamos en las dobles cuerdas? La justa, La afinación justa. Y usamos de referentes ¿qué notas? sol, re, la, mi y si. ¿Ya? Y el si no tanto, en verdad. ¿Ya? Ah. Depende de si no, la otra nota no tiene nada de referencia, ya ahí podemos ocupar el si, pero el si no tanto. Coloro, cuéntame, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué siempre que hacemos dobles cuerdas nos salen desafinadas? ¿Cuál crees tú que es el problema técnico más recurrente? Además que uno está como súper como tenso, ¿Ya? como que uno no escucha la relación, está ¿Ya? como más en sí, como afinar exactamente las dos con el metrónomo y no escucha las otras cuerdas, Sí, pero creo yo. uno de los mayores problemas a lo que voy es que la mano no está fija. Muchas veces pues, tocamos el la, por ejemplo, con un cuarto dedo, y después cuando tocamos el do sostenido, movemos para el do sostenido, y nos queda desafinado, ¿cierto? Entonces, claro, y ahí está, ¿cierto? Entonces, es muy importante para las dobles cuerdas trabajar la independencia de los dedos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, digo voy a tener el segundo dedo puesto en la cuerda la y puedo hacer esto en la cuerda re, con el tercer dedo, sin mover nada. O, por ejemplo, dejar el primer dedo puesto y hacer 3 y 4 en la cuerda re. Ese tipo de movimientos de independencia, en donde yo muevo un dedo y el otro no, o un dedo y el otro sí, son súper importantes porque muchas veces movemos o la mano para poner un dedo, ¿cierto? O cuando movemos un dedo, movemos dos, ¿ya? Eso no tiene que pasar para la doble cuerda. Entonces, afinamos la, se queda ahí, pues. Ahí está. Ahí está. Parece que está quedando la embarra. ¿Se entiende? ¿Eso? ¿Sí? Ok, ¿qué más color? Después habla de las octavas, ¿Ya? que es como la mano tiene que estar como en su forma básica, Perfecto. y para estudiarlo se colocan ambos dedos
pero tocar solo la nota más grave. Sí, hay hartas formas de poder acercarse, pero cuando a uno le dicen tienes que tocar la octava y uno no puede tocar la octava, es porque la posición fija está mala. ¿Ya? Así de claro. ¿Por qué? Porque toda posición fija se basa en la octava. O sea que yo hago el si, por ejemplo, pro sostenido, siempre el primer dedo con la cuerda anterior y el cuarto dedo con la cuerda posterior van a ser una octava. Y si las posiciones fijas están bien hechas, entonces las octavas se van a siempre respetar. Por ejemplo, en tercera posición tengo el re y el re. ¿Ven que todas las posiciones del violín están basadas en la octava? Entonces después no debería ser un problema. No debería ser un problema después tocar eso. Porque la construcción de las posturas, esa es la octava. Entonces, por ejemplo, cuando estudian el sit y vean una posición determinada, traten de buscar ahí dónde es la octava para que puedan ahí ir afinándose y fijándose en la posición fija. ¿Ya? Estamos claros, es redundante, pero es eso. Es tener clara la postura y poder hacer las octavas. ¿Qué más color? Algo que me llamó la atención era que decía que uno siempre tiene que como tratar de percibir la nota grave, pero que por naturaleza uno siempre va a escuchar la más aguda. Exactamente. De hecho, esa es la base de la octava. Escuchar la nota grave y que la nota aguda se adapta a la grave. Ese es como el truco. ¿Ya? ¿Qué más? Después habla de las octavas digitadas y las décimas. Ya, y esos son problemas de mano izquierda especial. Las Sí. octavas digitadas, ¿cierto? Son cuando tú uno hace octavas y en vez de que sea 1-4, son 1-3. Para que después poder hacer 2-4. Entonces ahí tengo una octava y otra octava en la misma posición. Entonces no tengo que hacer tantos cambios. Esas octavas digitadas se usan solamente en posiciones altas. Es raro encontrarla en primera posición. ¿Ya? O, por ejemplo, también se digitan cuando tú estás haciendo octavas normales. Ya después de determinada altura, el 1-4 resulta muy amplio. Entonces ahí uno reemplaza por 1-3. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por ejemplo, en la parte del Sibelius. Eh, ahí estoy haciendo sexta. Sexta otra vez. Ahí son octavas digitadas. Y pura octava digital. Porque son 1-3. ¿Ya? Y podría ser 1-3, 2-4 también, si quisiera eventualmente. ¿Ya? Esas son las octavas digitadas. Y las décimas son otro espécimen raro, en el cual yo estoy haciendo una octava, 1-4, pero el primer dedo baja a la nota anterior, o sea, re, y el cuarto dedo sube hasta sostenido. ¿Sí? Por ejemplo, y ahí fueron puras décimas, ¿cierto? Entonces, tienen la octava, después, ahí estoy haciendo re, fa, pero una distancia muy gigante. Ahora, mi sol.
son pasajes de décimas del brujo. Y van a encontrar en conciertos avanzados muchos pasajes de décimas. Entonces eso se trabaja un poco más adelante y se quiebra un poco la muñeca para poder alcanzar esa amplitud. Ya, Coloro, ¿algo más que agregar? Sí, que a veces las dobles cuerdas hay como cambios de posiciones. Entonces hay que usar lo que había hablado antes del dedo pivote o dedo guía. Claro, siempre los cambios de posición están presentes, ya sean cuerda simple o cuerda doble. Recuerda que hay cambios de posición en las dobles cuerdas que son simultáneas. ¿Algo más? Ay, y que... no, eso creo. Ya, súper. Seguimos. Ojo que el tema de la doble cuerda también es un problema de mano derecha y que también se va a tratar, y también un tema de coordinación, ¿ya? Que se va a tratar en los próximos capítulos. Seguimos. Trinos. Ami. ¿Qué son los trinos? Bueno, los trinos es una técnica de ejecución ligera. ¿Ya? O sea, quiere decir que los dedos tienen que mantenerse relajados. ¿Ya? Y no se deben, cuando se hacen los trinos, no se deben levantar mucho los dedos y tampoco deben golpear la cuerda. Dice que si se ignoran estos principios, el resultado será la acumulación de tensión en el dedo. Así que Claro. Y el trino puede ser de tono o de semitono. Lo más importante en el trino es que sea el ritmo regular. ¿Ok? Que no sea... ¿Sí? Y también el de semitono. Hay que tener cierto peso si en los dedos. ¿Ah? Si ustedes hacen muy ligero, no se siente, ¿cierto? Pero no tienen que levantar demasiado. ¿Sí? Eso no. Entre más cerquita de la cuerda, mejor el trino. Porque es más rapidito y más regular. Pero tiene que caer igual con cierta cantidad de peso. No demasiado exagerado, pero con cierto peso. Ya, muy bien, Ami. como decía que se tiene que mantener el trino, ¿Ya? dice en el libro que normalmente los músicos le prestan mucha atención al comienzo del trino, cuando realmente se le tiene que dar un cuidado especial al finalizar el trino, ya que tiene que terminar con claridad y nitidez. Perfecto, muy bien. Cuéntanos del pizzicato de la mano izquierda. Primeramente el codo se tiene que como desplazar hacia la izquierda para que el dedo toque la cuerda con la parte más carnosa, la parte que tiene más carne. ¿Ya? Y el dedo debe estar fijamente en la posición para que el otro dedo pulse la cuerda ¿Ya? y tenga como resultado un sonido agradable. Entonces, vamos a ver un ejemplo de pizzicato de mano izquierda. El pizzicato de mano izquierda se escribe como con un más arriba. ¿Se dieron cuenta en el ejemplo 18? Que hay como un más arriba. Entonces en el capricho 24 sale. Vamos a hacer esta parte del... Bueno. Aquí hay octavas digitadas, fíjense. Etcétera. Dobles cuerdas, izquierda.
ahí, décima. Décima. Entonces, se fijan que la primera nota la hace con arco, con spiccato, la segunda la hace con pizzicato de mano izquierda, y el otro con arco. Mano izquierda, pizzicato, etc. Así va haciendo la combinación. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? Ya, el pizzicato de mano izquierda es bueno trabajarlo porque generalmente uno trabaja la caída de los dedos, pero no la subida de los dedos. Entonces, si uno hace pizzicato de mano izquierda, uno entiende la subida, que es como fuerza, sacar. ¿Sí? ¿Ok? Que tiene sueño la Rocío. Armónicos. Dice que en los armónicos la mano izquierda depende de la derecha y viceversa. Ya. La mano izquierda la mano izquierda es muy importante que poner la mano con exactitud, o sea, calcular muy bien. En los armónicos artificiales, que es cuando el dedo índice pulsa la cuerda mientras el meñique hace el armónico, hay que tener muy en cuenta que el dedo índice tiene que pulsar la cuerda con mucha ligereza, mientras el dedo meñique presiona la cuerda muy sólidamente. Al revés. El índice es el que pulsa la cuerda sólidamente y el meñique está ligero. Bueno, me confundí ahí. Ya, no. Entonces, mira, lo primero es hablar sobre los armónicos. ¿Ya? Los armónicos existen dos tipos, los armónicos naturales y los artificiales. Nada me habló de los artificiales, pero primero tenemos que hablar de los naturales para entender los artificiales. Entonces, los naturales, ¿cuáles son? Cuando dividimos la cuerda, por ejemplo, tenemos la cuerda mi, y la mitad de la cuerda mi es una octava. ¿Cierto? Ese armónico todos lo conocen, ¿cierto? ¿Cierto? Es armónico. Eso es la mitad de la cuerda, o sea, tengo la mitad de la cuerda hasta el puente y la mitad de la cuerda hasta la cejilla superior, ¿cierto? ¿Ok? Después voy a tener otro armónico en donde está el si, que corresponde a 3/4 de la cuerda. ¿Ok? Y también ese armónico está acá. ¿Se dan cuenta que son simétricos? Después voy a tener, ¿cierto? Donde está el la, voy a tener el mi de la octava de arriba. Que es el mismo que está acá. ¿Cierto? Simétrico. O sea que tengo el mi y tengo el mi. ¿Cierto? O podría ser el... ¿Sí? Y después podría incluso tener... Lo voy a hacer con una cuerda más grave para que se sienta mejor. Por ejemplo, la cuerda re. Tengo el re, en la mitad tengo el re octava. 3/4 tengo... ¿Qué nota? El la, ¿cierto? ¿Cierto? 1/4 tengo el re y ahí debería estar la otra octava. Entonces nosotros podemos utilizar esos armónicos artificiales. ¿Se dan cuenta que creo que la Cristina tocó un concierto que tenía eso, ¿cierto? En el 6 número 1. ¿Te acuerdas?
¿Quién más tocó el 6 número 1? ¿Sí? También tenía esos armónicos naturales, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, así como tengo armónicos naturales, puedo hacer artificiales. Y los artificiales constan de poner el primer dedo y apretarlo, y el cuarto dedo por encima como si hiciera un armónico. ¿Ok? Y así yo puedo hacer cualquier nota, no depender de los armónicos naturales de una cuerda. Entonces, por ejemplo, podría hacer el... Ven que toqué la estrellita solamente con armónicos artificiales y algunos naturales. Empecé con el natural aquí. Natural. Y este ya artificial. ¿Por qué dice que depende del arco también? Porque el armónico va a sonar siempre y cuando estemos al puente. Suena mejor que... ¿Cierto? Inténtenlo en más rato a ver si pueden tocar la estrellita con pura armónico artificial. No Tiene creo. que estar la relación 1-4 muy marcada. Si está muy alto o muy bajo, no le pasa nada al armónico. ¿Ya? Tiene que estar así, perfecto. Ya. Entonces, y el doble armónico, que es un problema especial, que es cuando uno hace así como doble cuerda, doble armónico, ¿cierto? Entonces uno puede hacer... o etcétera. Todo armónico como doble cuerda. Que de hecho en el flex siempre termina el 5 del flex abajo con doble armónico, que son bien difíciles. Ya, glissando cromático, Andy. Rapidito algo que añadir lo que dijo en lo del doble cuerda en los armónicos. ¿Ya? Dice que si haces una mala presión con la mano izquierda y un desigual en el arco, va a sonar totalmente desafinado. Exacto. Así que hay que tomar en cuenta que hay que como tomar un balance en prestarle atención a las dos cosas, como que no fijarse en una más que en otra. Perfecto. Glissando cromático. Ya, en el glissando me enredé un poco, ¿Ya? así que voy a decir lo que entendí. Sí, dale. Ya. El dedo que ejecuta el glissando tiene que tener una posición estirada y la muñeca debe curvarse hacia el clavijero, ¿Ya? se llama, hacia el clavijero, mientras la mano y el brazo se mantienen tensos y se ejerce la presión firme en los dedos. Claro. Existe un glissando que es, ¿cierto? Sin nota definida. Existe también un glissando con nota definida. ¿Sí? ¿Se escuchan el concepto de Janowski? Ahí hace el... Define la nota con el mismo dedo con un pequeño como vibrato. ¿Ok? Entonces, el glissando de nota indefinida y el glissando de nota definida. ¿Cierto? Súper. Gracias, Ami. ¿Algo que agregar? Uh-huh. Dice que en los glissandos descendentes, el dedo pulgar se extiende hacia atrás a lo largo del mango. ¿Ya? Y el ejecutante tiene que sostener bien el violín. Claro, porque en el fondo ya el pulgar no está firmando. Entonces, todo el agarre viene de acá nomás. Está todo el rato cambiando para arriba y cambiando para abajo. Y también nos dice que una manera de practicar el glissando es practicarlo en sesiones de 4 a 6 notas en tempo.
y así sucesivamente hasta hacer el glissando completo. Súper. Eso sería. Gracias a mí. Muy bien. Digitaciones, Cristina. La de nuevo. De nuevo. Ya. En las digitaciones hay dos tipos de digitación. Está la musical y la técnica. Súper. La musical sería la digitación que como que te entrega una mejor calidad de sonido musical, no sé cómo ¿Ya? decirlo. Así que está en el contexto de la interpretación. Sí, que eso es como una riqueza musical de sonido, qué sé yo. Y la técnica es la que es la digitación que te hace más cómodo, pero lo más probable es que tenga deficiencia en el tema musical o de interpretación. Por ¿Qué ejemplo, más? ¿puedo dar un ejemplo? Sí, sí. Por ejemplo, si yo quiero tocar mi, re, 2, re, y estoy en tercera posición, esta sería una técnica, porque sería... Y es difícil la afinación, ¿cierto? Pero yo pienso así como, cambia primera posición, así que eso es incómodo para mí y me aseguro. Pero también puedo hacer... ¿Te das cuenta? Hice una extensión y volví, y eso es mucho más musical, ¿cierto? Que cambiar a primera posición. ¿Jesús? ¿Ves? Esa sería, como en mi caso, una digitación mucho más musical, la segunda, que la primera, que sería mucho más técnica, ¿cierto? Sí. Bueno, Porque ¿qué más? empezamos en tercera, en primera, ¿cierto? Es como algo técnico. Pero las extensiones, ¿cierto? O el cambio de digitaciones, o los semi-desplazamientos, todo eso, a veces nos ayuda mucho más en la interpretación, que se entienda la frase, que está cambiando para arriba, cambiando para abajo, poniendo, o decir, yo sé ocupar la primera, la tercera y la quinta, y nada más, ¿cachai? Y la cuarta y la segunda son posiciones que hay que ocupar. Incluso en el libro habla de eso, que en las escuelas antiguas de violín, sí, de violín, usaban mucho el tema de solamente posiciones fijas, así como primera, tercera, quinta y nada más, como que la segunda, las medias posiciones no las usaban tanto, o las posiciones pares. Pero obviamente más adelante empezaron a darse cuenta que musicalmente estaba mal, porque habían piezas que simplemente era, no sé, no sonaba bien. Claro, que no necesitan, que necesitan ese tipo de cambio. Sí, porque necesitan eso. Y a veces igual eran movimientos como basura, como usted dijo, que, no sé, cambiar de una posición a otra, haciendo que está la posibilidad de hacer una media posición, o sea, una extensión, o qué sé yo. Claro. Y eso. Bueno, en ese caso las digitaciones como que han contribuido igual a la escuela a ver... ¿Cuándo desconectaste? ¿Ahí? ¿Ya Ahí está? Ya. Claro. Y otra cosa importante son los cambios de posición. Los cambios de posición, ojalá, musicalmente hablando, ojalá siempre hacerlo en los semitonos. Fíjense la diferencia de hacer, por ejemplo, y versus. El segundo es mucho más imperceptible, porque cambié en el semitono versus el primero, que cambia de posición. ¿Cierto? Entonces, los cambios ojalá siempre que se pueda, en los semitonos, ¿cierto? Y eso lo dice porque los cambios de tono nunca son imperceptibles. Y lo otro importante es que a veces uno puede ocupar la cuerda al aire para cambiar de posición imperceptible, ¿cierto? Lo menciona. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del Vivaldi? Ahí lo ocupamos, ¿cierto? En vez de ocupar, hay un cambio de posición que es bruto, ¿cierto? No suena bien. Sí. Eso suena bien, ¿cierto? Ni siquiera me di cuenta auditivamente que hubo un cambio. Entonces, muchas veces podemos utilizar las cuerdas al aire como un segundo para cambiar de posición sin que se note y no haya ningún desplazamiento. ¿Ok? A ver, ¿Algo más que agregar, Cristina?
Es que, bueno, el capítulo de digitación era como medio largo, pero todo lo que dice la digitación en realidad es todo ligado a la materia que todos han dicho, lo que han expuesto antes sobre el tema de los semidesplazamientos, todo eso. Que la verdad lo único que importa en la digitación es que uno busque más el tema musical más que lo cómodo, porque o sea, hay que interpretar nada más. Es eso. Exacto. Muy bien. Y buscar la mejor forma. Nada más. Eso sería. Gracias, Cristina. ¿Algo más que agregar? No creo. No, es que el otro ya lo han dicho. Los otros son muchos ejemplos en el que pone digitaciones y donde va aplicando todas las otras cosas que han hablado. Por eso es Sí. bueno. Sí, aparte no significa que solamente sea un tipo de digitación, están ambos. Siempre en una pieza van a estar la digitación técnica y la musical, cualquiera de las dos. Claro. Muy bien, eso. El vibrato. Le toca al color, pero puede complementar el Fabián igual si quiere. Coloro. ¿Lo digo yo, el Fabián al final? Tú. Me da lo mismo. Ya. Habla de que hay 3 tipos de vibrato. Primero que todo, y le voy a preguntar esto al Fabián. Fabián, ¿qué es el vibrato? ¿Cómo podría definirlo? Como un movimiento Ya, movimiento. que ayuda a expresarnos mejor mediante el violín. O sea, que Ya, no... pero está hablando de la utilización. Yo quiero saber la definición. Definición de vibrato. ¿Sí? ¿Qué es el vibrato? Efecto, se podría decir como efecto, ¿no? Sí, eso podría ser como efecto. ¿Pero qué hace? Nos ayuda a... No en qué ayuda. ¿Qué hace? ¿Cómo se produce? ¿Qué es? Ya, pero es que para poder decir cómo se produce, tenemos 3 maneras de poder producirlo, No, de pero poder da hacerlo. tiempo. Las 3 maneras son formas de producir el mismo vibrato. ¿Pero qué es el vibrato? Eso quiero saber. ¿Alguien sabe? ¿Qué es el Creo vibrato? que yo. Ya, a ver, Coloro. Un movimiento oscilante entre 2 notas. En torno a una nota, ¿cierto? O sea, eso. Y es una desafinación programada, ¿cierto? Sí. Entonces, una desafinación programada y regular con fines expresivos, como dice el Fabián, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera la nota y esa nota está afinada, cuando yo hago esto, está desafinado, está afinada, está desafinada, pero si yo lo hago, se vuelve vibrato, ¿se dan cuenta? Entonces, el vibrato es una desafinación programada y que en su total debe tratar de dar una nota o la idea de una nota afinada que oscile, ¿cierto? Eso es como definición, ¿ya? Ok. Coloro, cuéntanos. Ya, y hay 3 tipos de vibrato. ¿Ya? ¿Cuáles son? El de brazo, dedo y mano. Ya. Y estos le dan a la música el color. ¿Ya? O aportan con el color. Con color. Sí. Ya, quiero que el Fabián me explique el vibrato de brazo. Ya, el vibrato de brazo es, obviamente, el brazo es el que tiene más movimiento, ¿Ya? ¿ya? O sea, es el principal, que es lo contrario de... Se llama movimiento activo. El movimiento activo del vibrato lo va a producir el antebrazo. Por eso se llama vibrato de brazo. ¿Cierto? ¿Ya? Es importante hablar con las palabras exactas. El movimiento activo es el que genera el movimiento nodal, que no quiere decir que quizás las otras partes no tengan movimiento, pero las que se mueven, ¿cierto? Por consecuencia del movimiento activo, es el movimiento pasivo. Entonces, el movimiento activo está en el antebrazo, ¿cierto? Y como consecuencia, los dedos, ¿cierto? Van a moverse en la trastiera, ¿cierto? Entonces, en la yema de los dedos hay un movimiento pasivo que proviene del movimiento activo del brazo, ¿cierto?
Ujú, Eso sería. Bien, Fabián. eso. Coloro, explícame el movimiento, o sea, el vibrato de mano. Em, Con el mismo concepto que acabo de explicar el movimiento, el vibrato de brazo. ya, entonces el movimiento de mano empieza, o sea, la parte activa ¿Ya? corresponde a la mano. Y los Corresponde. dedos, ¿Ya? sí. Y los dedos son la parte pasiva, ya que tienen que responder al movimiento de de la mano. Exacto. ¿Y el antebrazo, cómo ¿Puedo, es puedo agregar el algo? movimiento de mano? Dame un segundo. ¿Qué cosa? ¿Cómo es el movimiento del antebrazo en el vibrato de mano? Del antebrazo casi nulo, Inactivo, ¿cierto? sí, inactivo. ¿Ya? Fabián, pregunte o agregue. Mm, No, que quería agregar algo que recalcaba harto que por ningún motivo había que apretar el mástil del instrumento, pues si no ya opacaba todo el sonido. Sí, porque al final, cuando uno aprieta, aunque haya movimiento activo, el movimiento pasivo no se conduce. No resulta. Claro. Ya, ¿y cuál es el vibrato de dedo, Coloro? El, la parte activa de este vibrato comienza desde la falange de los dedos. Ahí, ¿cierto? Sí. Ok. Fabián, explícame cuál es el uso y restricciones que tiene el vibrato de brazo. ¿El uso? Sí, y restricciones que tiene el vibrato de brazo. Mm, a ver. Ya, no lo tienes. ¿Ya? Coloro, ¿tú tienes esa respuesta? El vibrato de brazo puede Sí. ayudar a como soltar, ayudar al vibrato de mano, porque nos puede ayudar al que se suelte la articulación de la mano. Ya, entonces cada vibrato tiene sus virtudes y sus defectos, ¿ya? Pero por sí misma, no hay que tratar de comparar. Ah, ya. Entonces, el vibrato de brazo, ¿cierto? Tiene como virtud que puedes alcanzar mucha amplitud, ¿cierto? Eso es algo bien positivo que no tienen los otros dos vibratos, que se puede alcanzar mucha amplitud, pero algo negativo es que no se puede alcanzar mucha velocidad, ¿cierto? Entonces suena casi como una abuela de coro con el diafragma caído, ¿cierto? Como, ¡oh, cordero! ¿Cierto? ¿Ya? Así. ¿Cierto? Tú sabes que tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero tiene un límite de velocidad, pero tiene la característica que tiene mucha amplitud. Y otro defecto que tiene, ¿cierto? Es que solamente se puede ocupar en posiciones como la primera, tercera o la cuarta incluso, pero después en posiciones agudas no es posible ocuparlo del todo bien, ¿cierto? ¿Coloro? ¿Qué? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Ya, ahora descríbeme entonces las virtudes y los defectos del vibrato de mano, pero en torno al vibrato de mano. Ah, ya. Em, la virtud es que el vibrato a mano puede tanto ser alcanzar igual una gran amplitud, Ya, se puede usar en todas las posiciones, ¿cierto? sí, Ya, y la velocidad no puede ser tan rápida, sí, la velocidad del vibrato de mano no puede ser tan rápida, ¿dices? sí, según yo. La velocidad puede ser muy rápida, pero la Ah, amplitud sí. no puede ser tanta, ¿cierto? Ah, Entonces, si yo quiero algo muy intenso, difícil es lograrlo. Con el vibrato de brazo se logra más la intensidad. Ahora, si uno combina ambos, uno puede lograr ese equilibrio, ¿cierto? Pero el vibrato de mano puro, ¿cierto? Puede alcanzar harta velocidad, pero no tanta amplitud, ¿cierto? Y se puede usar en todas las posiciones, ¿ya? Y el vibrato de dedo, explícame, ¿cuáles son sus virtudes y sus defectos? los defectos que no sirve, o sea, se usa más para las posiciones altas.
solamente sirve para las posiciones altas porque las posiciones bajas ni suenan, ¿cierto? Ah, eso. ¿Ya? Tiene muy baja amplitud ¿Ya? y es lento. ¿Ya? Puede igual ser un poco rápido. Sí, pero no tanto como el de brazo, por ejemplo. O muñeca. Como tiene poca amplitud, no puede ser usado en primera posición. Que no se siente, ¿cierto? Ujú. Pero en cambio, en el agudo, como las distancias son más chicas, aunque tenga poca amplitud, suena. ¿Ok? Por eso que se puede usar para posiciones altas. Ahora, en los sobreagudos se recomienda un poco porque ni siquiera el vibrato de mano te ayuda porque oscila mucho el instrumento. Entonces, en cambio, el vibrato de dedo, te das cuenta que el vibrato de dedo no genera mucho cambio en la mano ya a esta altura que la mano ya no puede hacer esto, ¿cierto? Está en otra posición que está más bloqueada, entonces sí sirve para el sobreagudo, ¿ya? Los tres vibratos son útiles para ciertas cosas. Yo no ocupo el vibrato de brazo puro, sino que lo ocupo mezclado con el de mano, ocupo a veces el de mano puro y ocupo a veces el de dedo un poco mezclado con el de mano, ¿cierto? Se pueden hacer combinatorias entre ellos, ¿cierto? Sí, eso dice también que el intérprete debe ser capaz de combinar los tipos de vibrato, Exactamente. Ya, porque así puede colorear perfectamente una obra, dice. colorear. Ya. Coloro, explícame, ¿cómo se hace el estudio del vibrato? Normalmente se hace en tercera posición, ¿Ya? o sea, uno parte en tercera posición y tiene que colocar, por ejemplo, el dedo 2 ¿Ya? y oscilar entre el, por ejemplo, mi natural en la cuerda La ¿Ya? y un poco bemolizado, o sea, un poco más bemol. Eso es muy importante porque algunos hacen el vibrato para arriba, pero el vibrato tiene que ser para abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como el oído escucha más la nota aguda, ¿cierto? Entonces, cuando vamos más para abajo y volvemos a la nota, se escucha más como la nota real. Y como cuando vamos para arriba, se escucha como si estuviera alto, ¿ya? Entonces, siempre el vibrato en la nota y vamos para atrás. Por eso insisto tanto en que eso sea así. Bueno, la forma de estudiar el vibrato, la mayoría lo sabe, y los que no lo saben lo vamos a hacer ahora, pronto, así que no hay un problema, ¿sí? Ahí explica un poco la forma de estudiar del vibrato de mano, que es muy similar a la que yo uso, porque a mí me lo enseñó una profesora que estudió con esta técnica. ¿Ya? En el vibrato de brazo hay que bloquear la muñeca. No me gusta mucho que lo usen porque cuando lo usan después dejan de usar el de mano y empiezan a bloquear siempre la muñeca. ¿Ya? No es que esté mal usarla, pero está mal la consecuencia del bloqueo cuando no son conscientes. ¿Ya? Y también sale ahí el cómo debería hacer el vibrato de dedo, ¿cierto? Método para aflojar las articulaciones de los dedos. Cuéntame de eso, Cloro. ¿Qué cosa, perdón? ¿El método para...? Método para aflojar las articulaciones de los dedos. ¿Mm? Ah, ahí está, ya lo encontré. Ya. Ya son tres. Iniciar con una nota rápida y Ya. reduciendo la intensidad del sonido a medida que uno va desplazando el arco, llegando a la punta. Ya. Y así el vibrato se va volviendo más suave. Ya. ¿Qué más? La otra es practicar con notas largas y manteniendo el vibrato, todo el rato sin interrupción. Ya. Y el siguiente es hacer notas ligadas con un solo golpe de arco y que el vibrato vaya a la siguiente nota, como que existe una continuidad. Es muy importante. El vibrato continuo. ¿Ya? No sirve de nada que ustedes hagan el...
Horrible es eso, ¿cierto? Sí. Entonces, la idea es que el vibrato nunca pare. Entonces, para eso tienen que coordinar el movimiento. Eso fue en cámara lenta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso es súper importante. Muy bien. Problemas especiales del vibrato. ¿A quién le tocaba? Problemas especiales del vibrato a la Tane. Y justo se fue. Muy bien. Ya. ¿Alguien quiere hablar de problemas especiales del vibrato? Ya, los voy a dejar expuestos. La afinación del vibrato. Ya dijimos que el vibrato tenía que ser hacia atrás porque el oído siempre escucha la nota más aguda. Si uno lo hace hacia arriba, se va a escuchar la afinación como alta. En cambio, atrás, la nota perfecta se va a escuchar como nota perfecta. ¿Ok? Es por un tema de fisiología del oído. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hago el vibrato en el mi, tercera posición, el mi está perfecto ahí, y después lo tiro para atrás. Y ahí se siente como que el mi. Pero si te tirara para adelante, se siente alto, ¿ven? ¿Sí? Es un tema solamente fisiológico del oído. Que el oído siempre capta lo más agudo por sobre lo grave. Es un tema como adaptativo. ¿Ya? Y es un tema como adaptativo también como del crecimiento, como del desarrollo de un bebé. Siempre las mamás tienen voces agudas, ¿no? Entonces como que uno se acostumbra a la voz aguda de la mamá desde que es bebé, ¿cierto? Entonces uno siempre tiende a pensar y a escuchar lo agudo más que lo grave. Ya. El segundo es dirección del movimiento de vibrato, ¿cierto? Tiene que ser paralelo a la cuerda, ¿cierto? Con soltura y amplitud. La velocidad del vibrato, que puede ser amplia, es rápida, ¿cierto? O lenta, dependiendo del carácter que uno le quiera dar, ¿cierto? Uno puede hacer también dobles cuerdas con vibrato, ¿cierto? Entonces, a la medida que uno no tenga apretado, uno puede vibrar. Por ejemplo, La de la coral. ¿se dan cuenta? Pero eso ya igual es más avanzado cuando ya tenga las dobles cuerdas afinadas, ¿cierto? Cuando ya puedan coordinarlas, después se le puede dar el vibrato, ¿cierto? Continuidad del vibrato. Existen intérpretes que tienen el mal hábito de iniciar el vibrato después de que comience la nota, ¿cierto? Y que el arco haya recorrido ya una buena parte de su longitud. Este estilo de interpretación puede tener sentido ocasionalmente como factor de color, pero no debería degenerar en un manierismo aplicable a todas las notas. ¿Sí? El siguiente ejercicio contribuirá a corregir este mal hábito. Y ahí habla de tres, ¿cierto? El primero es iniciar una única nota con vibrato repentino e intenso y después ir reduciéndolo. ¿Cierto? El segundo, a continuación, practicar notas largas sin disminuyendo, manteniendo el vibrato sin interrupción. ¿Ya? Y el tercero, practicar dos o más notas ligadas en un solo golpe de arco, llevando el vibrato a la nota siguiente de forma continua. ¿Estamos? ¿Sí? Esos son ejercicios bastante útiles para tener el vibrato. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos el segundo capítulo bastante extenso, harta materia, pero ustedes ya tienen todo el conocimiento, todas las variables que existen en la mano izquierda. ¿Ya? Yo igual voy a preparar un Google Form para que ustedes puedan hacer y ver cuánto aprendieron realmente de esta clase, cuánto se acuerdan. Lo importante cuando hagan esa encuesta es que
no estén copiando de nada ni nada, sino es para saber cuánto de lo que conversamos y leyeron quedó en su mente, ¿ya? Esa es como la idea, si esto es sin nota, no hay nota, no hay calificación, no hay nada. Es simplemente para que ustedes sepan cuánto aprendieron y cuánto no, ¿ya? Deberíamos igual hacer una revisión un poco de lo que fue la otra encuesta, ¿ya? Para terminar. Así que voy a buscarla y porque igual es importante. ¿Se acuerdan o no? Fue hace harto rato igual que le respondieron. Sí. Sí recuerdo. Ya, yo la voy a buscar porque la tengo acá, así que... Hablaba sobre la serie armónica, algo así. Y el tema de las definiciones y no sé qué más. Ya te traumás con la serie armónica, parece, ¿eh? Sí, siempre me equivoco. Pero sí. Ya, entonces, mi unidad, clases online, out. Aquí están todos los profes. Ah, no, esto de... sí, está bien. Cualquier momento, a medio lento. ¿Por qué no abre? Está como extraño, ¿no? Ahí abre. Entonces, Galamian, capítulo 1. Respuestas. Ya, nombre, apellido, eso no lo vamos a ver. ¿Cuáles son los 3 elementos básicos de toda la música? ¿Cierto? La respuesta correcta era sonido, afinación y ritmo. Eso es lo que él planteaba, ¿cierto? Casi todos lo pusieron bien. Melodía no. Y armonía tampoco. Describe los valores absolutos expuestos por el autor. Los valores absolutos eran aquellos que no cambian con el tiempo, ¿cierto? Como la técnica consumada, ¿cierto? O como el análisis estructural de una obra, ¿cierto? Ese era el. Describe los valores relativos, que son los que cambian a través del tiempo, ¿cierto? Como la interpretación y la estética, ¿cierto? ¿Qué es una técnica consumada? Aquella técnica que puede realizar cualquier tipo de cosas, ¿cierto? Sin necesidad de evitar algo o hacer algo mal. ¿Ya? ¿Qué es una técnica virtuosista? Aquella técnica, ¿cierto? Que se centra en lo artificioso, ¿cierto? ¿Cómo le llama? Lo pirotécnico, ¿cierto? Pero que tiene hartos problemas de ritmo o de afinación, ¿cierto? Describa la correlación. La correlación, ¿cierto? Es básicamente la unión que tiene o la capacidad que tiene la mente para poder mandar al cuerpo y de esa manera, ¿cierto? Poder ejecutar las cosas que uno quiere hacer en la vida real, ¿cierto? Y esta correlación se va desarrollando con el estudio y con el ejercicio, ¿cierto? Porque el cerebro al principio no tiene grandes facultades por sobre los músculos pequeños de la mano. Entonces eso lo vamos desarrollando con el tiempo y la correlación es la base técnica más importante. ¿Cuál es la importancia de la improvisación en la interpretación? ¿Qué pasa si se excede? Recuerden que teníamos que buscar un equilibrio entre la planificación, que podía ser excesiva y se transformaba, ¿cierto?, en algo artificioso, y el exceso de improvisación, que pareciera algo como mal preparado o hecho a la rápida, ¿cierto? Entonces, la importancia de la improvisación es que le da vida a una interpretación que ya está planificada. Entonces, cuando no, si nuestra planificación es muy rígida, un poco de improvisación le da un poco más de naturalidad, ¿cierto?
El exceso de improvisación, ¿cierto?, da una sensación de algo mal preparado. ¿Qué es la acústica? Es la rama de la física que estudia el fenómeno sonoro, ¿cierto? Menciona los 4 parámetros de sonido, que son altura, duración, intensidad y timbre, ¿cierto? ¿Qué es la altura? ¿Cierto? La altura es, como se define en el sonido, es una oscilación, ¿cierto?, por la perturbación de moléculas, ¿cierto? Esta oscilación, ¿cierto?, si tú la calculas en un segundo, puede ser muy rápida o puede ser muy lenta, ¿cierto? La cantidad de oscilaciones en un tiempo determinado son los hertz, ¿ya? Si una oscilación es muy rápida, va a generar un sonido muy agudo. Si una oscilación es muy lenta, va a generar un sonido grave. ¿Estamos? La altura es, en el fondo, la nomenclatura o la tipificación, ¿cierto?, de ciertas alturas o ciertas frecuencias que tienen un nombre determinado y que definen, en el fondo, las notas musicales. Eso es. Define el concepto de timbre. El timbre es, ¿cierto?, la unión de toda la serie armónica que tiene una nota, y esa serie armónica va a estar más expresada o menos expresada y va a generar un sonido característico. Como nosotros no podemos escuchar la serie armónica de una nota por separado, las tendemos a unir, entonces le damos un timbre sonoro, ¿cierto?, a un instrumento determinado. En el fondo, el timbre es un fenómeno físico que fisiológicamente nosotros lo unimos y le damos una nueva característica, ¿cierto? Como los colores, en el fondo. Los colores, las cosas, no existen los colores realmente, sino que son simplemente absorción y rebote de la luz. Entonces la luz que rebota es la que nosotros, ¿cierto?, vemos y clasificamos en cuanto a colores, pero los colores por sí mismos no existen. Lo mismo pasa con el timbre. El timbre por sí mismo no existe, sino que son varias notas que pertenecen a la serie armónica, que no las podemos escuchar por separado, pero como las escuchamos juntos, le damos una característica y la asociamos a un timbre. Describa la serie armónica del La 440, ya, en notas musicales. Entonces, había que poner La, que después viene el otro La, después viene el Mi, después viene el otro La, después viene el Do, ¿cierto?, sostenido, el Mi, ¿sí?, el Sol natural y el La. Esa es la serie armónica de La. Creo que nadie la, Mi, La, Do sostenido, Mi, Sol aquí, Sol natural. Casi ese. La mayoría no lo tuvo bueno. ¿Cómo se homologan las consonantes y vocales de los instrumentos? Dijimos que lo vocálico iba a ser lo más legato, ¿cierto? Y lo consonante iba a ser lo más articulado, ¿cierto? Era eso, básicamente. ¿Qué diferencias perciben una interpretación históricamente informada y una actual? Hay varias diferencias. Primero, que el instrumento es distinto, ¿ya? El instrumento antiguo tiene ciertas características, en el caso del violín, el mango, ¿cierto?, es más plano, usa cuerdas de tripa, usa un arco barroco, ¿cierto? Y otras diferencias, que la interpretación históricamente informada generalmente están afinadas más bajo, la sonoridad de los instrumentos es mucho más cálida y mucho más pequeña también, etc. Esto era como algo más personal. Vamos a leer algunos al azar, a ver. La interpretación histórica lo que busca homologar el sonido es una construcción a través de las herramientas disponibles, como tratar de tener instrumentos que son adaptados para la época, y todo el tema de la interpretación estética lo hacen leyendo tratados. Ya, está bien lo que dice, pero está como mal redactado. Artículos antiguos, y ahí se hace un imaginario de cosas implícitas que van entendiendo la música antigua. La música antigua se escribía muy poco en la partitura. El tiempo es mucho más flexible que la interpretación actual, y además en las actuales se añaden recursos modernos en la interpretación. No entiendo muy bien lo que quiere decir, pero por ahí va la idea, ¿ya? En la interpretación actual se sigue un determinado patrón
claramente cada intérprete tiene una forma de cómo debe sonar la música, pero resultan coincidir en ciertos aspectos en la obra. Súper. En la interpretación más antigua había una clara diferencia entre cada uno de los intérpretes, tenían una forma única de tocar la obra. No sé si tan única, pero hay más diversidad quizá, o más libertad en la música históricamente informada que en la moderna, ¿cierto? Vamos a leer el último. Cada interpretación depende de su intérprete. Este último puede ser influenciado por las técnicas y emociones de su época. Muy bien, así. Una interpretación históricamente informada suele tener cualidades de la época que se creó la obra, siempre pensando en cómo el autor quería que sonara. Una interpretación actual se basa en la época que vive el intérprete y su visión de ella. Eso es. Muy bien esa respuesta. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Están cansados, yo creo, ¿cierto? Ha sido bastante extenuante, pero voy a subir las clases a YouTube, ¿ya? Para que no tengan ninguna duda. Y voy a hacer un Google Form para que puedan poner a prueba lo que vimos en el capítulo 2. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Súper. Ya. Próxima clase es individual, ¿ya? Esta ha sido una jornada bastante extenuante. Ah, y la próxima clase teórica, definámosla al tiro, debería ser como en un mes más si es que seguimos en cuarentena. La dejamos para el 20... No, porque como el 30 dijimos que íbamos a hacer el control técnico. La vamos a dejar para más adelante todavía, el 6 de junio. ¿Ok? Lo anotan al tiro y me recuerdan, por favor. No tengo cómo anotar ahora. El 6 de junio. O sea que tienes más de un mes para leer el capítulo 3, que es del arco. ¿Ya? Y los que no leyeron los otros capítulos, por favor, traten de leerlo, porque es súper importante que tengan ese conocimiento. ¿Cierto? No lo estamos haciendo porque sí. ¿Se dieron cuenta que ahora tienen una idea más amplia de lo que significa el violín? ¿Ya? Entonces, no es una tontera que estamos haciendo, sino que lo que estamos haciendo es algo importante para la formación. Ya, entonces, quedaríamos para el 6 de junio, dijimos, entonces. Y recuerden que el 30 de mayo es el control técnico. ¿Ya? Así que nos queda poco tiempo. ¿Estamos? Sí. Ya, eso. Nos vemos la próxima semana con las clases individuales. Nos vemos. Adiós. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.